Bueno, pues muchas gracias a todos por acudir a esta presentación de Un Mundo de Juegos, donde vamos a tener el placer de que Oriol Comas, su autor, nos lo presente y nos hable un poco de qué tenemos. Me vais a permitir que haga una pequeña presentación y después os dejo directamente con él y lo que os va a interesar. Lo primero, bueno, dar las gracias a todos por venir, dar las gracias a Espacio Joker por ofrecernos precisamente este espacio para hacer esta presentación y tenernos a todos pues reunidos aquí a todos. Bueno, para muchos no es necesaria la presentación, pero para quienes no le conozcan concretamente, pues vamos a decir que Oriol Comas es una persona, es un divulgador, suele ser el adjetivo que más se repite para presentarle, y en concreto un divulgador de los juegos de mesa, porque ha sido y es su gran pasión y a la que ha dedicado mucho tiempo profesionalmente y en exclusiva a los juegos de mesa. Filólogo de formación, ha sido creador de más de 50 juegos de mesa y de calle, ha sido además fundador de grandes festivales de juegos como Jugar por Jugar en Granollers o el DAO de Barcelona, del cual ha sido director durante 10 años, así como otras responsabilidades, el Foro de Cultura en Barcelona, y tantas otras cosas en las que ha intentado introducir y exponer el juego de mesa. Hasta tal punto que incluso no solo él, su alter ego ha sido personaje de varias novelas en las que también sigue trabajando en este sentido. A mí lo que me gustaría es reseñar qué tres aspectos de Oriol creo que han sido muy importantes para conseguir lo que se ve en este libro, ¿no? Porque este libro es especial y ofrece algo diferente e interesante. Por un lado, creo que es un espíritu de curiosidad y entusiasmo. Es algo que creo que se lo vemos fácilmente a niños, ¿no? La curiosidad por algo, quiere verlo, quiere tocarlo, quiere jugar con ello y suele ser muy entusiasta con aquello que le gusta, ¿no? Solemos perderlo con los años muchas veces, pero es una virtud que muchas veces tendríamos que mantenerla más. Por otro lado, Oriol lo une con un espíritu academicista para ser riguroso con lo que aprende, con lo que recoge de los juegos, para poder divulgarlo con exactitud y con rigor también, ¿no? Y a esto le vamos a juntar un tercer aspecto, que es el de que ama los juegos y es un jugón y por lo tanto quiere compartir con los demás este aspecto que tanto le entusiasma, ¿no? Y creo que estas tres cosas son las que se juntan en un libro que nos ofrece pues una visión muy particular y que ahora os va a presentar Oriol. Es que veo a Oriol y venía de pasada y vino aquí y digo, pues es Oriol, ¿qué hace aquí? Tío, siéntate, ¿eh? Que tengo que irme. ¿Pero qué haces aquí, jolín? Primeramente, Es que el hombre que sabe más de juegos de toda la península. Un poco comunista, pero no somos perfectos. Qué un placer, Oriol, creo que quedarme. Qué pena. Te quiero mucho. Agur. Muy bien. Oriol. Si habéis visto en las redes un tal Lev Mishkin, que habla de juegos, es este hombre. Bueno, pues yo, para empezar, con el agradecimiento que hace al caso a Felipe por atreverse, por iniciar una nueva andadura en su pequeña, aún editorial, de reflexión sobre los juegos, no solamente de juegos, y a Joker por permitirme estar aquí. Lo voy a hacer explicando una pequeña cosa personal, que es que cuando viajo, yo no voy a montañas ni a playa, voy siempre a ciudades. Me quedo en la ciudad un mes, y cuando voy a la ciudad, además de hacer lo que toca, pero menos, siempre busco una buena librería, una tienda de juegos, clubes de jugadores, una tienda de camisas de colores, una coctelería, un mercado y un cementerio. Esto es lo que yo voy a ver en una ciudad. Luego, lo demás, las iglesias, los museos, y en cada ciudad, en todas las ciudades que he estado, las tengo en estas categorías. Y para mí Bilbao es Joker. Entonces, para mí, hoy estar aquí, antes hablaba con
con Íñigo, yo había estado en un hockey que era así pequeño y el niño se ha hecho grande de cojones. Bueno, no, niño tú no, hockey. Bueno, aquí es el peor sitio del mundo para decirlo, pero si no lo digo, reviento. El juego es cultura. Digo que aquí no es sitio de decirlo porque aquí lo sabéis todos. Estamos en un templo de cultura, hablando de juegos, el juego, y especialmente el juego de mesa, es cultura. No haría falta decirlo aquí, pero hay que decirlo cada vez, porque que una cosa sea cultura o no, quiere decir cómo se trata desde el poder, desde la administración, pero también cómo se trata socialmente. Los juegos tradicionales, ayer estuvimos presentando el libro en un festival internacional de juegos tradicionales de Aranda de Duero, muy interesante, pero a lo que se dedican es a revivir, a hacer que los juegos tradicionales vuelvan a existir. Desaparecieron y ellos vuelven a recrearlos. Y han conseguido, y lo digo con admiración y un punto de envidia, han conseguido que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, repito, me refiero a la administración, que les da un montón de pasta, me refiero a la prensa, que los trata muy bien, y me refiero a que todo el mundo piensa que hacen un trabajo muy interesante, pues lo que pasa con los juegos tradicionales y lo que pasa por descontado con los videojuegos, a otra escala. Los videojuegos ocupan el mundo porque son uno de los negocios más grandes que hay. Todo esto pasa con los juegos de mesa. Los juegos de mesa son lo de los frikis, en el mejor de los casos, lo de los niños para aprender, etc. Por lo tanto, quiero empezar, aunque aquí, repito, no toque, reivindicar que los juegos de mesa son cultura. Y me gusta siempre explicarlo con este cacharro. Este cacharro, que aquí ya conocéis, es el juego Real Dur. Lo descubrió un arqueólogo en 1920 y tantos, en un yacimiento de lo que había sido una antigua ciudad mesopotámica, la ciudad de Ur. Por eso se llama juego Real Dur, porque estaba en la tumba de un emperador, de un faraón. Está datado de hace 4.600 años, 100 va, 100 viene, y es un juego complicado como los de ahora. Aunque es un juego mecánicamente no muy importante, pero independientemente de esto, es un juego como el backgammon, en que el recorrido de los dos jugadores se entrelaza, que hay unas casillas que son seguras porque se trata de matar al otro y salir del tablero, como en el backgammon, aunque no tienen ninguna relación. O sea, que hace 4.600 años a alguien le pasara por la cabeza inventar un trasto así, y además fue también unos cientos de años arriba y abajo cuando la humanidad empezó a escribir. O sea, que vaya junto el primer juego con la primera escritura y que el primer juego sea una cosa tan elaborada, además de que este ejemplar está en el Museo Británico, como tenía que ser, fue robado como tenía que ser, es lapislázuli y piedras, maderas preciosas, piedras preciosas, y lo hizo alguien para que el tal emperador tuviera que hacer después de morir, en la vida eterna. O sea, que toda esta elaboración que hizo algo, si en vez de esto hubiera sido un collar de dientes dientes de mamut con unas incisiones, lo que se hablaría, pero esto simplemente es un juego. Bueno, pues este es uno de los 50 y tantos juegos de que trata este libro. Y como que estamos en una librería, os voy a pegar un poquito de rollo sobre libros. Yo empecé hace 60 años que juego y 50 años que me dio por pensar sobre los juegos. Empecé a leer libros, este es de los primeros que cayó en mis manos, el famoso Homo Ludens del historiador holandés Huizinga, que es el hombre que dijo que somos humanos porque jugamos. Así empieza el libro. O sea, es un libro que explica la humanidad desde el juego. 1938 y este hombre lo cambió todo,
si se le hubiera hecho caso de que el juego realmente es importante para la humanidad. Caillois, un filósofo francés, lo corrigió un poco, lo mejoró en algunos aspectos con los juegos y los hombres, y quien quiera saber poner el juego desde su vertiente, analizarlo desde su vertiente cultural, estos son los dos libros que habría que leer. Luego ya me dediqué más en concreto a los libros sobre juegos de mesa, hasta llegar a tener 3.200. Ya me he desprendido de ellos. Y estos son los libros, digamos, más canónicos. El de Murray. Murray era un funcionario de la corona británica que creo que nunca viajó, pero tenía corresponsales en todo el mundo, y lo que le mandaban él lo convertía en la primera enciclopedia moderna de juegos de mesa. Luego Robert Charles Bell hizo estos dos libros en el 60 y el 69, si no me equivoco. Son 2 volúmenes en que ya analizó los juegos de una perspectiva más científica. El libro de Murray contenía muchas pifias, pero los dos comparten un sistema de clasificación que podría servir para los juegos hasta el siglo XIX, pero desde luego no sirve para los juegos del siglo XX ni el XXI. Finalmente, el tercer gran libro es el libro de Parlett. Parlett aún está vivo, ya está muy mayor, es un gran creador de juegos. Alguna vez habréis jugado La Liebre y la Tortuga, el primer Spiel des Jahres, es creación de David. Es el hombre que más sabe de juegos de cartas del mundo y además un tipo muy, muy divertido. Bueno, pues él, para mí, escribió el primer libro que tenía sentido. Ya es el primer libro en el que hablaba de los juegos del siglo XX. Además de estos 3, hay algunos otros, como el famoso libro de Grunfeld que escribió para la UNICEF, o este otro que ya me gusta mucho más, el libro de los juegos de Erwin Glonagher, o la enciclopedia esta, el tocho así, pesa unos cuantos kilos, de un erudito francés llamado Gillot. Pero todos estos son libros que para mí no explican el fenómeno de los juegos desde el punto de vista cultural y desde luego no llegan hasta nuestros días. El libro de Berloquin es un francés, ya es mayor pero no está muy activo, que habrá escrito 100 y pico libros sobre juegos, libros de todo tipo. O el de Ian Livingstone. Ian Livingstone, si ya le conocéis, es el hombre que creó Games Workshop, es el que convirtió los libros los Crea tu propia aventura en los libros en los que tú eres el héroe, que además lo hicieron millonario. Es Sir Ian Livingstone, y hace 3 años escribió esta perla, que os lo recomiendo mucho, y con el que sí me identifico. Bueno, todo esto para deciros que durante 50 años he estado atesorando libros y no encontraba el libro que yo creía que explicaría bien los juegos. Perdonadme la inmodestia, pero esto fue lo que me lanzó a escribir El mundo en juegos. Evidentemente, además de libros, también me dediqué a los juegos hasta llegar a 4.000. Un horror. Bueno, vamos al libro. El libro lo he ordenado en 3 partes, en 3 grandes capítulos. Y estos 3 grandes capítulos tienen nombres de personas. En el libro solamente se citan en el índice. Por lo tanto, ahora os voy a contar más de lo que cuenta el libro. Los 3 capítulos, las 3 grandes secciones del libro están dedicados a Shun, a Alfonso X de Castilla, llamado Sabio, y a un señor que considero muy, muy interesante, Godefroy Engelmann. ¿Por qué? Bueno, pues Shun era un emperador chino hará del 2500 antes de nuestra era, por ejemplo, un emperador de los que duraban 50 años, unificó China unas cuantas veces, etc. Y como se estilaba entonces y se estila aún ahora, su hijo tenía que ser su sucesor, pero su hijo era un capullo integral.
y tanto que no llegó nunca a ser emperador de China, su hijo. Y el emperador Shun, dice la leyenda, una de las muchas leyendas de cómo se creó el Go, dicen que fue Shun el que creó este juego para ver si aumentaba las capacidades cognitivas e intelectuales de su hijo. No lo consiguió. La segunda sección del libro está dedicada a este rey. Como rey fue un hombre muy desgraciado, le crecieron los enanos toda su vida, tuvo revueltas de condes, invasiones, yo qué sé. Pero fue realmente el apodo del sabio se lo ganó a conciencia. Juntó los pensadores y traductores y científicos de todas las ramas del saber para hacer un montón de cosas que aún hoy tienen cierta validez. Se le atribuyen las cántigas de Santa María, seguro que no lo escribió él, pero aún se le atribuyen. Hizo hacer tratados de astronomía, hizo traducir muchas cosas, juntó a teólogos musulmanes, judíos y cristianos para que trabajaran y crearan en armonía, cosa que nunca más ha pasado, y por lo que nos interesa especialmente hizo escribir la primera enciclopedia de juegos de mesa, el famoso libro de ajedrez, dados y tablas, de 1283. Si lo habéis visto alguna vez en el Escorial, es un libraco así, iluminado con oro, con unas ilustraciones cojonudas. Los estudiosos no se ponen de acuerdo si lo hizo escribir o lo hizo traducir. En cualquier caso, si lo hizo traducir, añadió, y las ilustraciones son de sus talleres. Alfonso el Sabio está aquí porque para mí es el hombre que puede representar toda la historia de los juegos. Por lo tanto, tenemos, bajo la advocación del emperador Shun, los grandes juegos de la humanidad. Para mí, el Go, el ajedrez y los Mancala. Bajo el patronato de Alfonso el Sabio, tenemos todos los juegos, digamos, hasta ahora, pero con la intervención de Godefroy Engelmann, litógrafo franco-alemán. La litografía es un invento de finales del XIX, y este hombre, él o otros, pero él se ha llevado la fama, y desde luego él fue quien lo patentó. Este hombre creó la cromolitografía. O sea, a partir de este hombre, las cosas eran en colores. Ahora decir esto es una banalidad, pero hasta este hombre las cartas estaban impresas en boj, con moldes de madera, eran en blanco y negro, en una sola tinta, y a mano se pintaban una a una. Hasta este hombre. O sea, este hombre, digamos, que democratizó, hizo que todo el mundo pudiera tener un tablero de juego cerca. Hasta entonces, los tableros de juego eran cosas de ricos. Quien tuviera al lado y pudiera pagar un ebanista, pero durante semanas le creara un juego de damas o de ajedrez, podía tenerlo. Si no, sencillamente no existía. ¿Os acordáis de cuando éramos chicos? Aprovechábamos los juegos de cartas de los mayores para hacer santos y en catalán llamamos patacons, y muchos juegos con cartas viejas, porque no había lo que hay ahora, y había que reciclar todo. Bueno, a partir de este hombre para mí enlaza toda la tradición desde la época medieval hasta nuestros días. De hecho, el libro es una historia desde el juego real de Ur hasta el Monopoly. He empezado diciendo que todos los libros que hay se han comido, no llegan nunca a la actualidad. Es que este libro es el primero de dos. Es el primer volumen de dos. El segundo ya está escrito, va a salir en Francia los próximos meses, y el segundo, digamos, sería la cuarta sección de este libro. Luego veréis sobre qué santo le hemos puesto a esta cuarta sección. He cortado en el Monopoly, podría haber cortado con Catán, por ejemplo, podría haber cortado con Cluedo, pero
me pareció que cortar con el Monopoly le daba al Monopoly, lo ponía en su justo lugar en la historia. Un juego muy importante, pero que es el fin de una gran tradición. Los juegos de ahora no son como el Monopoly, no son como el juego real de Ur. Pero sin el juego real de Ur y sin el Monopoly no estaríamos donde estamos. Como dice el dicho, somos enanos a hombros de gigantes. Y estos son los gigantes. El Monopoly es de 1930 y tantos. Y en el libro, disclaimer, aparecen juegos posteriores, por ejemplo el Risk. Pero es que me pareció que el Risk había que ponerlo en ese saco de los juegos de antes. El Risk no es un juego como los de ahora. El Risk no pasaría ahora ningún examen como juego contemporáneo, por decirlo así. Bien, vamos al libro. El capítulo que está bajo el patronato del señor Shun, hablamos de 3 juegos. El juego, para mí, spoiler, más importante de la humanidad, el Go. No soy buen jugador de Go, pero creo que el Go es el juego que lo une todo. Un juego muy fácil de aprender, un juego muy difícil de dominar, un juego de una belleza impresionante y un juego que se ha resistido hace muy poco a la tecnología. Sabéis que fue en el 97, creo, que Deep Blue se comió con patatas fritas a Kasparov. Entonces ya se dijo, y ahora el siguiente, pasado mañana viene el Go. Porque si ha podido con el ajedrez, podrá con el Go. Pues el ajedrez son tantas fichas distintas, con movimientos distintos, que comen de manera distinta y con tantísimas casillas. Esto, si se ha comido esto, como no se va a comer un juego en que solo hay fichas blancas y negras que no se mueven. Bueno, pues han tenido que pasar 20 y tantos años, creo que fue en el 19 o el 20, que después de un saco de millones de Google, crearon el programa AlphaGo, que, casualidad, es el programa, es la base de los programas para hacer funcionar los coches sin conductor. O sea, Google no hizo una cosa filantrópica de poner un saco de millones para que esa máquina ganara al Isidol, sino porque había otros negocios detrás. En cualquier caso, esta máquina sorprendió a todo el mundo. Deep Blue no sorprendió a nadie. Deep Blue era un procesador muy rápido que analizaba tantos millones de partidas por segundo que todo lo que hacía en algún momento de la historia había pasado. AlphaGo no. AlphaGo, yo no entiendo de eso, pero AlphaGo actúa de manera neuronal, como si fuera un cerebro humano, y cuando las partidas contra Lee Sedol, que se lo cargó por 4-1, Lee Sedol aceptó jugar convencido de que, vale, $1.000.000, pero no me hagáis perder el tiempo con ese cacharro. Perdió la primera por paliza, creo que ganó la segunda y las demás ya las perdió por paliza y el señor esto salió con las orejas así, diciendo, creo que alguna cosa he valorado mal. Bien, esto es el Go. El otro gran juego es el ajedrez, no os voy a contar nada de él que no sepáis, es un juego del que lo peor que podemos decir, lo mejor es que es una maravilla, y lo peor es que si ahora un autor de juegos fuera una editorial a explicar que ha creado un juego en que hay tantas figuras distintas que se mueven de manera distinta, que el objetivo es cargarse a una sola figura, que tienes que estar meses para aprender a jugar un poco mal, le dirían, vale, chico, cuando tengas una idea vuelve. Pero como esto ocurrió hace 1000 años, y es un juego que venía de otro juego de hace 1500 años, que venía de otro juego de hace 1300 años, y como ha tenido la historia que ha tenido, y como que realmente el ajedrez explica a la perfección una guerra medieval entre dos ejércitos idénticos, que luchan a la luz del día, como que todo esto es verdad, y como además hace 500 años apareció una figura que no estaba en el ajedrez, que se inventó alguien hace 500 años, que lo volvió a revolucionar todo, que es la dama. Cuando entró la dama en el ajedrez pasó a ser otra cosa de lo que era. Pues
Por esto el ajedrez sigue siendo, el ajedrez ahora ya es deporte olímpico, pero aún no es deporte de olimpiadas, pero lo será. Pero esto es una mentira, esto es una cuestión de dinero. El ajedrez no es un deporte, el ajedrez es un juego de mesa. Por último, los Mancala, para mí el tercer gran juego de la humanidad. Muchos estudiosos ponen en este capítulo, creo que nos pondríamos de acuerdo muchos, pero muchos ponen aquí el backgammon. Pero otros lo quitan porque hay dados. ¿Y cómo va a ser un juego perfecto si tiene dados? Yo no entraré en eso. Pero sí entraré porque no lo he puesto en la lista de los únicos tres. Los Mancala, en el libro explico una posible leyenda de la creación de los Mancala. El Mancala es un juego, para quien no lo conozca, aquí no debe existir tal persona, es un juego de cálculo que tiene entre 1500 y 10.000 años, como que es africano, no le hemos dado la importancia que tiene, como que es africano, no tiene tradición escrita, solo oral, como que es africano, conocemos más de 200 Mancalas distintos, pero todos con la misma idea de base. Es un juego de cálculo, en el que hay unas fichas, normalmente semillas, pero conchas o piedrecitas o puntos de colores en los móviles, que están en un agujero, se cogen y se siembran, es decir, se ponen una en cada agujero. Si os fijáis, es un juego revolucionario. Las fichas no son blancas y negras. Soy un patoso. Aquí son blancas y negras. Aquí también. Después siempre también. Yo creo que hasta el Scrabble, que los jugadores utilizan las mismas fichas, cada uno las suyas, pero las mismas. No hay otro juego, ahora hay de todo, pero no ha habido otro juego en que los jugadores compartían el material. ¿Cómo se separan los jugadores? Cada uno posee los agujeros que tiene delante. En este caso, uno tiene los 6 agujeros de este lado y el otro los 6 agujeros del otro. Es un juego de cálculo, quiere decir que hay que comerle semillas al otro mediante una mecánica muy sencilla. Se cogen de uno de tus 6 agujeros, coges todas las semillas, pones una a una en cada uno de los agujeros siguientes. Si donde cae la última semilla pasan unas condiciones especiales, te las quedas. Ya está. Ya está, si no fuera, que las cosas siempre se complican mucho y que hay juegos como este de 2 hileras, de 6 agujeros o 4 semillas en cada agujero, hay juegos de 3 hileras, de 4 hileras, de 8 agujeros con formas distintas y que se siembran por la derecha y por la izquierda y que la captura es distinta, etcétera, etcétera, pero siempre con la misma base. Debe ser de los juegos más jugados en el mundo, pero como que no es europeo, pues lo tenemos así, ha sido olvidado. Ahora lo conocemos más por la Sociedad Internacional de Agwele, en inglés Owari, uno de los muchos nombres que tiene, está en Londres, hacen campeonatos internacionales, etc. Y cuando deis vueltas, en el Caribe os encontraréis que, por no decir todo el mundo, muchísima gente juega este juego, lo llevaron allí los esclavos. En el sudeste asiático se juega en Indonesia, en Vietnam, en Tailandia, pero lo llevaron allí las rutas comerciales, y en cada sitio el juego ha sido de una manera distinta. Con estos 3 ya tendríamos todo, porque si solo hubiera 3, para mí serían estos, pero por fortuna tenemos muchos más. Paso rápido por los juegos que hay. El backgammon, que ya conocéis. El backgammon, tal como lo conocemos ahora, es del 1600, pero en Roma ya había cosas parecidas. Los juegos de las flechas hay en muchas culturas distintas. Y sí, es un juego que se juega con dados. El Alquerque es un gran juego, hoy desaparecido prácticamente. Lo juegan la gente que se dedica a los juegos tradicionales. Es un juego muy importante porque de este juego han salido montones y montones de juegos. Por ejemplo, las damas. Las damas, aunque hay teorías que dicen que ya había damas en Egipto y yo qué sé, se lo inventan. Las damas son unas fichas de Alquerque dejadas caer
exactamente sobre un tablero de ajedrez. Estos son las damas. Las damas y el alquerque es el mismo juego, pero el alquerque es así de raro. Es verdad que hay muchos glifos, hay muchas inscripciones en piedras con este dibujo, que podrían ser inscripciones muy antiguas. Hay en muchas iglesias, por todas partes, hay libros de catálogos de glifos con dibujos que haya dibujos en losas de un triángulo, pues puede ser cualquier cosa, hasta decorativo. Pero un dibujo tan complicado como este a mí me parece que solo puede ser un tablero de juego. ¿Por qué en una losa vertical? Porque esta losa se ha reaprovechado de una losa que estaba en el suelo, donde con un buril se grabó para jugar, porque no había imprenta. Bien, este es el alquerque, un juego del siglo XI, que se llama alquerque, ya explica de dónde viene, y corrió tanto por todo el mundo que ahora veremos que, repito, las damas son un alquerque. Luego las damas son del 1500 y pico. El primer sitio donde está documentada son unos cuantos libros escritos en valenciano. Y las damas españolas, lo que se conoce como las damas españolas, en un tablero de 8×8, pero ahora las damas que se juegan son las internacionales o polacas, en un tablero de 10×10, con unas reglas ligeramente distintas. Este que lo tenéis allí, aprovecho para deciros que allí tenéis unos cuantos juegos que ha creado Diego, son juegos sacados del libro y que tenéis una buena colección de los juegos que están aquí y allí para tocarlos y si queréis jugarlos. Uno de ellos es el Bakchal. El Bakchal quizá aquí no se aprecia mucho, pero es exactamente un tablero de alquerque. ¿Qué hace un tablero de alquerque en el Nepal? Porque este juego es el juego nacional del Nepal. Es un juego de caza. El alquerque es un juego de enfrentamiento. De enfrentamiento quiere decir dos conjuntos de fichas iguales con las mismas reglas persiguen el mismo objetivo. Los juegos de caza son juegos en que los dos jugadores tienen materiales distintos, con objetivos distintos, con mecanismos distintos y con objetivos distintos. Hay muchos a lo largo de la historia. En el libro de Alfonso X hay uno, Cercar la liebre, que es uno de los más antiguos que se conocen. Bien, el Bakchal, que es un juego precioso de unos tigres en que comerse unas cabras y unas cabras que no quieren dejarse comer por los tigres, es Bakchal, el tigre se mueve. Es un juego, es un ejemplo de cómo el alquerque fue un juego ahora desaparecido, pero muy importante, pues se extendió por todo el mundo. Hay otros juegos, aquí en el libro tenéis el Fanorona. El Fanorona es un juego muy interesante, que allí está el Fanorona, sí, ¿no? Sí. El Fanorona es un juego también de enfrentamientos, por lo tanto un juego como las damas, digamos, pero con un sistema de captura que solo está en el Fanorona. Lo curioso es que es un juego de Madagascar, solo se juega en Madagascar, aún se juega en Madagascar, que el tablero son dos tableros de alquerque puestos juntos. Y esto no puede ser casualidad. Algún barco llevó allí un alquerque, alguien veía doble, lo que fuera, y crearon un juego. Y es un juego, como tantos otros. En el libro he intentado documentar, con todos los libros que he leído y con todas las vueltas que he dado y todo lo que he preguntado, he intentado documentar los juegos hasta el último detalle. El Fanorona no tiene documentación. Tiene una pequeña documentación, que está en el libro, la cuento, pues es muy curiosa. El Fanorona es un juego de hacia el 1000, quizás 700, no sabemos nada de él. Solamente sabemos de él, hay un artículo de un misionero de 1880 y tantos que explica el juego y explica el porqué del juego. Es todo lo que sabemos de este juego. 1886. Un artículo en una revista de cosas de misioneros. Pero Borges, que era un señor ciego, que lo había leído todo, que lo sabía todo y escribió sobre todo, tiene en un libro divertidísimo, se llama Cuentos Extraordinarios, una narración de 15 líneas que a él se la explicó un marinero, todo inventado, ¿eh? Un libro que escribió con Bioy Casares, en que un marinero
oyó decir que en Madagascar, en 1895, mientras los franceses estaban invadiendo la isla, la reina dejó la defensa de la ciudad, de la capital de la isla, en manos de una partida ritual llevada por sacerdotes. El resultado es obvio, los franceses ocuparon la ciudad. Y esta historia la cuentan Borges y Bioy, que se la contó un marinero, que le habían contado que esto explicado por Borges es una más de sus fricadas, pero es que resulta que en el libro que os he enseñado antes de Robert Charles Bell explica exactamente la misma historia. Cuentan que en una storm, cuando los franceses, exactamente, casi palabra por palabra, me mosqueó muchísimo y dije, claro, Borges ha copiado a Bell, que es lo lógico. Bell es un estudioso, Borges era un gamberro, un gran escritor gamberro, pues lo habrá copiado. Durante mucho tiempo defendí esto, hasta que un día me caí del caballo, pues me di cuenta que el libro de Borges y Bioy Casares es del 53 y el libro de Bell es del 60. Claro, Bell copió a Borges, pero eso no tiene ningún sentido. Y fui buscando hasta que encontré en una entrevista a Bioy Casares que dijo que esto era un cuentito que había leído en una revista literaria inglesa. Digo, vale, ya sé de dónde han copiado los dos. O sea, los juegos también dan para divertirse un rato. El Nefataf, o sea, el juego del rey, es un juego vikingo. Los vikingos, creo que del 800 al 1100, ocuparon de todo, hicieron de todo por todas partes, y además de guerrear, dicen que crearon este juego. Es un juego de caza, los blancos tienen que defender al rey, que es esta figura más grande, y los negros tienen que cargarse al rey. El rey blanco tiene que huir del tablero, los blancos tienen que defenderle, y se caza por custodia, que se llama, como en el Otelo. Se ponen dos fichas del mismo color al lado de una ficha dentro, y la ficha dentro está eliminada. Creo que es el primer juego con este sistema de captura. Y en cualquier caso es la misma idea del backchal, la misma idea del asalto, la misma idea de acercar la liebre. Y con esto, os he puesto esto. Antes Íñigo me decía, ¿por qué has puesto un juego que estás diciendo que no tiene ningún interés? Bueno, porque culturalmente tiene su interés. Es un juego imposible de aprender, imposible de jugar, que nadie conoce actualmente, pero que del siglo XI al siglo XVI fue considerado el mejor juego y lo jugaban ricos y filósofos. Es tanto así que le llaman el juego de filósofos, su nombre es ritmomaquia, y como podéis ver, hay fichas cuadradas, redondas, triangulares, y veis una cosa rara, son pirámides, formadas por una ficha de cada tipo. Creo que hay hasta 8 maneras distintas de ganar y 6 maneras distintas de moverse y capturar. Las fichas, según su forma, se mueven de una manera u otra y capturan de una manera u otra, y si os fijáis, cada ficha tiene un número distinto, porque la forma de la ficha combinada con el número de la ficha, combinada con la separación entre las dos fichas y cuál es la ficha a matar, produce una fórmula que acaba dando que la matas o no la matas. Olvidadlo. Pero es verdad que fue el gran juego de la época medieval en Europa. Bueno, pasamos a don Godefroy Engelmann. Este hombre lo he puesto porque representa que ahora tengamos todos los juegos que tenemos y podemos jugar en colores y divertirnos. Aquí hay algunos cuantos juegos, ya la mayoría aquí ya son juegos conocidos, como las damas chinas, que ya sabéis que ni son damas ni son chinas, y que además es un juego copiado. Aquí ya veréis que vienen unos cuantos juegos copiados ahora. Las damas chinas creo que son del 1940, copiado de un juego que se llamaba Alma, de finales del 19. No tienen nada que ver, de hecho en el libro explico estos dos juegos como una competición entre ellos, que al final acaban tablas. ¿Cuántas fichas hay en cada juego? ¿Para cuántos jugadores son? ¿Cómo son los tableros?
cómo se mueven exactamente igual, pues el mismo juego. El Camelot, que lo tenéis allí, es un juego que lo he querido poner, pues es un juego para mí muy interesante. Es un juego de finales del 19 que se llamaba Chivalry, Caballería, y era un juego muy complicado. Lo creó el mismísimo Parker. El de Parker and Brothers, pues George Parker creó este juego y dicen las malas lenguas, o sea, él, que fue el primer juego de la compañía que pasó del 1.000.000 de ejemplares vendidos. Desde luego, a finales del 19 le hizo una campaña de publicidad, en todos los periódicos de Estados Unidos salía un anuncio de el juego que todo lo ha revolucionado, en todo el Chivalry. Cayó en el olvido, pero era un juego muy complicado, el tablero era mucho más grande que este, con muchas fichas, y 50 años más tarde, 40 años más tarde, volvió a salir con el nombre Camelot y con menos tablero y menos fichas, pero el mismo juego. Lo encuentro interesante porque es una de las muchas derivaciones del ajedrez. Antes he dicho, he hablado del ajedrez, pero es que el ajedrez igual tendríamos la mitad de juegos, con los conceptos del ajedrez. En Camelot se juega con peones y caballos. Los peones se mueven de una manera y los caballos se mueven de dos maneras distintas. Y es un juego realmente muy interesante y que a mí me parece que ya no se encuentra en los comercios, pero es un juego que tiene una federación internacional. La Federación Internacional de Camelot es muy activa y hay decenas de miles de personas en el mundo que juegan a este juego. El Monopoly es un juego que a la vez es un juego muy importante y es el juego que estuvo a punto de cargarse que jugáramos en el mundo. Porque todo lo que tiene de bueno, que uno de los primeros juegos con dinero es el primero, pero los primeros juegos con dinero, con un sistema de que siempre tienes dinero, con un planteamiento circular, con interactividad, con la suerte justa para decir que la culpa es de los dados o de las cartas de comunidad, y con una historia, con una narrativa, se llama ahora, brutal. O sea, el juego es realmente la especulación y la lucha feroz del mercado inmobiliario. Y además es un juego copiado. El señor que ha pasado a la historia como creador del Monopoly, Charles Darrow, lo copió de un juego que hizo una señora. Voy a reivindicar el papel de las mujeres en el juego porque hay muy pocas creadoras de juegos. Hemos conseguido que juguemos, yo creo que en los festivales vemos una paridad entre jugadores. Y esto creo que es un mérito que hay que darse a los festivales. Pero desde luego, o sea, el juego ya es una cosa de cuatro frikis, antes con pelo largo, ahora calvos, que beben Coca-Cola cero. Si no, el juego de mesa es una cosa para todos, pero no hay creadoras de juegos, hay muy pocas. Por lo tanto, las pocas que hay, pongámoslas en relieve, y más, como en este caso, que Elizabeth McGee crea un juego en 1904, lo patenta, y 30 años después, un malnacido como Charles Darrow lo copia y se lleva la fama y los duros y los dólares. El juego de Lizzie McGee se llamaba The Landlord Game, o sea, el juego del poseedor, digamos. Era exactamente el mismo juego, exactamente, pero era un juego con un objetivo distinto. Explicar que los que tienen dinero son mala gente. Y lo hacía, ahora sería una activista de la paz. Pues la señora esta era cuáquera y era una activista, hizo este juego para ir explicando, los juegos los hacían a mano, y los iban jugando en la parroquia, para explicar que lo veis en el juego, lo veis como tener dinero y arruinar a los demás es malo. Bueno, pues esto ha pasado a ser el gran juego del capitalismo. El Rummikub, que cuando doy charlas y digo, a ver, ¿qué juegos conocéis? Yo siempre tengo la idea que me digan el juego de rol, el Magic, el Catán. Todo el mundo me dice el Rummikub, siempre. El juego que conoce todo el mundo es el Rummikub. El Rummikub es un juego copiado, es el Remigi de toda la vida, con estos dominos. Dice la leyenda, o sea, dice el propio creador,
creó una leyenda que hacia 1930, en Rumanía, donde él vivía, Efraín Merzano, lo prohibieron los juegos de cartas, por el dinero y las apuestas, todo esto. Y él, que era un señor emprendedor a su manera, era vendedor a domicilio de lo que ahora llamamos merchandising, o sea, de cositas, creó un juego con estos dominos. Como no eran cartas, años después volvió a Israel, era judío, y aún hoy Rummikub es de las grandes industrias de Israel. Uno de los mejores juegos de la historia, que no conocéis y deberíais, se llama X, y lo creó un señor muy, muy interesante, Piet Hein, holandés, lo creó en el 42. Y era un señor que era, al mismo tiempo, que no me deje nada, filósofo, poeta, matemático, diseñador de muebles, creador de juegos y luchador antinazi en la Segunda Guerra. Todo esto era Piet Hein, y hizo solo 2 juegos. Haría más, pero el X y un rompecabezas que conoceréis, que se llama el Soma, que es como el abuelo del cubo de Rubik. No, pues es un rompecabezas topográfico, se llaman. Bueno, el X es un juego muy sencillo, en el que se trata solamente, en este tablero de hexágonos, un jugador posee 2 lados y otro jugador posee los otros 2 lados. Cada uno por turno pone una ficha de su color y cada jugador tiene que unir sus dos bordes. No hay empate posible, no hay capturas, no hay movimientos, pero no hay empate. O uno conecta o conecta al otro, no pueden conectar los dos a la vez. Este juego no es copiado, pero al mismo tiempo que Piet Hein creó este juego en Dinamarca, el matemático loco John Nash, bueno, extraordinario y loco, al mismo tiempo John Nash, que enloqueció al final de su vida, creó el Nash, exactamente el mismo juego. Está perfectamente documentado que no se conocían de nada y nadie pudo copiar a nadie. El de Nash es algo posterior y, claro, Nash es un tío mucho más, digamos, más conocido, sobre todo por la película La mente maravillosa, que Piet Hein. En cualquier caso, el juego que ha perdurado y el nombre que ha perdurado es el X de Piet Hein. El estratego, otro juego copiado, es de un holandés, danés, Jacob Mogendorf, y es un juego muy interesante. De hecho, en el libro hay juegos que se parecen mucho entre ellos, pero en conjunto, cada uno de los juegos es un juego que ha abierto una puerta muy grande. Ahora, el concepto del estratego, que un jugador conoce sus fichas, pero el contrincante no, porque las fichas tienen 2 caras y una cara tú sabes qué tienes y el otro lo tiene en blanco. Esto, que ahora es una herramienta más para los creadores de juegos, en 1948 esto no existía. Y Mogendorf, la pega de este hombre es que lo copió de un juego también de una mujer de 1908 que se llamaba El Ataque, un juego creado en Francia en 1908, que a su vez es un juego inspirado en un juego chino desaparecido. En cualquier caso, el de Hermann Zedán, 1908, es un juego original, y el de Mogendorf, el que ha pasado a la historia y el que ha hecho ganar mucho dinero, es otro juego copiado. El Scrabble no es un juego copiado, es un juego copiado en el sentido de que todo en él es original, el juego de Boots, todo en él es original, pero hacíamos juegos con palabras desde que hablamos. Bueno, un poco después. Pero este hombre tuvo el acierto de ponerlo como si fuera un crucigrama, cruzando palabras, y es un juego en el que tienes que saber de lengua, tienes que conocer palabras, con más palabras mejor, tienes que tener suerte al poner la mano en el saquito y tienes que saber jugar, porque hay unas casillas que cuando juegas con un novato al Scrabble, por más que sepa de lengua, por más suerte que tenga, siempre lo machacas, porque él no sabe jugar, no sabe pensar cómo llegar a las casillas de valor doble y triple,
no sabe cerrar espacios, no conoce el concepto de cerrar espacios, no conoce el concepto prepárate para lo que vendrá luego si me sale una A, etc. El Cluedo, otro juego que ahora hay tantísimos, el Misterio de la Abadía se cargó al Cluedo, de alguna manera, aunque el Cluedo es un icono indestructible. El Mysterium también. El Cluedo es un juego de deducción, es un juego que pasa lo que pasa, aún se sigue vendiendo como rosquillas, y no os cuento más, pero lo conocéis perfectamente. Es desde 1948, si no me equivoco, de un británico que se quedó sin trabajo después de la Guerra Mundial y dijo, habrá que hacer algo. Le gustaban las novelas de policías, de ladrones y serenos, hizo esto. Dice la leyenda que como él copió de Agatha Christie se vengó en uno de sus libros en que los personajes juegan al Cluedo y lo dejan, como diciendo, aquí hacemos cosas importantes. Bueno, uno de los últimos, aquí no están todos, si no, no compréis el libro. Uno de los últimos es el 1000 kilómetros. Es uno de los juegos de mi juventud, lo tengo muy trabajado este juego. Es un juego muy simple, ya supongo que lo conocéis, pero aún sigue siendo un superventas. Es un juego de 1954, por ejemplo, de un francés, de Dujardin, y se trata de ir sumando cartas de kilómetros, de puntos, pero para tener cartas de puntos necesitas tener un semáforo en verde y necesitas que tu coche no pinche y que no tengas averías, yo qué sé. Y la gracia del juego es que tienes unas cartas, tienes que jugar y robar, y cuando juegas, si tienes semáforo en verde, puedes poner puntos, pero quizá te interesa más que el coche de tu adversario pinche. Y si el coche de tu adversario tiene una rueda que no, pues deberá ir a un taller y perderá tiempo, etc. Es un juego para mí realmente muy, muy competitivo. Además, jugado entre 4 o 6 en 2 equipos es, para mí, delicioso. Pues bueno, es un juego copiado de un juego americano de 1906. Yo había leído esto, pero no sabía, y busqué en el mercado de segunda mano hasta que encontré el juego Turing de 1906, desaparecido por completo, pero que fue un gran éxito a primeros del siglo XX en Estados Unidos, y cuando lo recibí, digo, pero es exactamente el mismo juego. Edmond Dujardin copió exactamente un juego de hacía 50 años, que había desaparecido. Añadió los escudos. Pero por lo demás es que son las mismas cantidades, los mismos ataques, las mismas defensas. El Risk no es un juego copiado. Ayer cuando presentamos en Aranda pude hacer un chiste que hoy no puedo hacer. ¿Alguien recuerda una película que a mí me hizo llorar mucho, se llamaba El Globo Rojo? A mí me hizo llorar mucho. Una película sobre la amistad de un niño que tiene un globo rojo y lo pierde. Que ganó el Oscar a la película extranjera, creo que en 1956. ¿Qué tendrá que ver ese película que me hacía llorar? Ayer todo el mundo la media de edad era alta, todo el mundo conocía el Ensemble. Bueno, pues el director de esta película, Albert Lamorisse, no sé por qué, creó el Risk. Por eso sale la película. Y creó el Risk, lo llamó la conquista del mundo, la conquête du monde, está en el mismo juego, y no vivió el pobre lo suficiente para ver que su juego era un superventas. Desde luego su nombre no sale nunca en las cajas de juego. Le cambiaron el nombre, que lo comprara, Parker que lo comprara, y el Risk sigue siendo, aunque para mí es un juego antiguo, solamente un juego que tiras dados y los dados más altos ganas, pero todos en mi época en la universidad no íbamos a clase. Aquí jugabas al mus y allí jugábamos al Risk. Y ahora ya hay el Risk 2210 y hay muchas maravillas, y desde luego está el Risk Legacy, que fue el primer Legacy de la historia, que Daviau con el Risk Legacy se inventó el concepto, pero el Risk es un juego un poquito antiguo. Como lo es el 1,
otro juego copiado, de un señor que copió los juegos como el Uno, la Pumba, bueno, todo el mundo conoce, lo ha jugado de niño a este juego, los juegos de quedarse sin cartas, todos son iguales y cada uno tiene sus cosas. El Uno es uno de estos juegos. El Uno exactamente es un juego de este tipo americano que se llama Crazy Eights, y el señor que hizo el Uno copió este juego, le puso los colorines y pasó por caja. Después de 150 millones de ejemplares vendidos, ¿quién se lo va a criticar? Acabo con el Otelo. El Otelo es de 1971, por lo tanto no le tocaría estar, pero está aquí como castigo, pues es un juego copiado de un juego de finales del siglo XIX. El autor, Goro Hasegawa, un japonés, hijo de un estudioso de Shakespeare, por eso le puso Otelo, por las dos caras y... es el juego Reversi, que es un juego de fines del XIX totalmente olvidado. Pero el juego es exactamente, rigurosamente el mismo. Este señor se ha llevado la fama, se ha llevado la pasta, pero en su favor tenemos que decir que gracias a él podemos jugar a este juego, pues si no el juego simplemente no existiría. Y a este señor, que deberíais conocerle, es el bajo el cual está, es el que va a dirigir la cuarta sección del libro, que ha crecido tanto que es un segundo libro con muchas más páginas que este. Mi idea es que, bueno, mi idea no, creo que es una obviedad. Siempre hace 4.500 años que jugamos, nunca hemos parado de jugar, pero cada vez jugamos más y mejor. Y esto, en términos de maneras de jugar, de sistemas de juego, de las cosas que hacemos cuando jugamos, cambió con este señor, Sid Sackson, que para mí es el padre de los juegos contemporáneos. Falleció en 2002. Aquí está delante de uno de los muchísimas estanterías que tenía en su piso, en su casa de 3 pisos en Nueva York, para su colección de 20.000 juegos. No es un señor muy famoso, sus juegos son poco conocidos. Focus lo jugamos Jorge y yo. Jorge, ¿lo juegas? Poco. Acquire aún se edita, pero no es un juego muy famoso. Y Can't Stop es uno de mis juegos de cabecera, pero tampoco se juega tanto como esto, como se debería jugar. Se está metiendo. No, se está metiendo y sacando continuamente. Puede hacer ediciones... Sí. Bien, pues, pero antes he dicho que sin el ajedrez del Go y los Mancala no se entendería todo lo de después. Sin Sid Sackson no se entienden los juegos de ahora. Sin Sackson, sin Randolph y sin Abbott, pero especialmente Sackson. Por lo tanto, os dejo con este señor y os tengo que decir, Felipe, lo tenía que decir, pero mejor que lo diga yo, comprad el libro, que la editorial saque cuartos, porque así publicará el segundo, que igual os interesa. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a aprovechar, si queréis, unos minutos. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, aprovechad ahora o pasamos a la sesión de firmas. Preguntas fáciles, ¿eh? Ha quedado todo muy claro. Ayer un señor me preguntó, dice, ¿usted me podría decir con exactitud si el primer palé es de 1952? Dice, ¿y me podría decir si el palé y el Monopoly son juegos distintos? Digo, empiezo por lo fácil. El palé es una copia, fruto de la autarquía, bla, bla, bla. Me dice, pues, hacedme decírmelo porque uno que sabe mucho estaba convencido que son juegos distintos, pero son calles distintas. Sí, claro. Y me dice, y el señor muy mayor me dice, me acuerdo perfectamente que la primera vez que jugué al palé es en el 52. Digo, pues muchas gracias, yo lo tenía fechado en el 55 al 56, pero si usted lo jugó en el 52, será en el 52 ya existía. Un hombre que tiene unas cuantas cosas bastante valiosas en su casa. Pues sí. Y muy buena memoria. Y un museo en Albarracín, ¿no? De eso no me di cuenta, Sí, no. sí, sí. Tiene un pequeño museo, supongo, en su casa de juegos tradicionales.
Muy bien, pues muchas gracias. Pues José, ¿querías tú preguntar? sí. Bueno, un comentario. Has salido antes uno de los libros de Murray y ya has dicho que metía algunas pifias en el asunto. Concretamente, el de otros juegos diferentes al ajedrez, ¿hasta qué punto es fiable o hasta qué punto no? De los tres canónicos, para mí, el bueno es el de Parlet. Sí. Es que Murray escribió 2 libros. En el 18, La historia del ajedrez, que es un tocho así, pero es que ese hombre no salió nunca de Londres. Era inspector de escuelas. Y escribió una historia del ajedrez voluminosa, que me parece que está bastante bien, creo yo. Y luego nunca más se dedicó a esto, es que no, él se dedicaba a otras cosas. Y no sé por qué, no sabemos su historia. No sé por qué se puso a escribir sobre... El libro, de hecho, se llama Historia de los juegos que no son el ajedrez. Y como era miembro del Imperio británico, pues tenía corresponsales en todo el mundo. Y se escribía y le mandaban cosas, y lo que le mandaban, él lo explicaba. Desde luego, sale todo. No sale todo, no, se dejan muchos juegos, pero hay muchísimos. Y tiene una clasificación, para mí errónea, que no explica los juegos, pero es el primero que hace. Dice, hay los juegos de enfrentamiento, los juegos de alineación, los juegos de... Luego Bell mejora esa clasificación, pero también se hace un lío, por ejemplo, los juegos de dados por aquí, los Mancala por allá. Pero de los tres, para mí el bueno es el de Parlet. Y además es el único que está editado ahora mismo, lo reeditaron hace un par de años. Ahora se llama de otra manera. Antes se llamaba La historia de los juegos de mesa de Oxford, y ahora se debe llamar La historia de los juegos de mesa de Parlet. Parlet's History of Games. Y de los demás, para mí el que más me ha gustado es el de Livingstone. Pues es... Sí, todos los libros de aquí están prácticamente solamente en su lengua. El de Livingstone. Y el otro que ha sacado, La historia de Games Workshop, ¿cómo se llama? Mucho más interesante. Oh, cuenta todo, oh. Pero no cuenta si se enfadaron con Jackson o no, eso no lo cuenta. Porque no, yo creo que no están enfadados. Hay cosas que no hay que contar. Pero cuenta cómo introdujo bueno, la historia se conocía, pero contada por él tiene más salsa. Cómo se introdujo el Dungeons and Dragons en Europa. Él, que importó 3. Y fue el distribuidor exclusivo en Europa después de comprar 3. Porque le envió un número de su revista a Gygax y Gygax dijo, uy, Europa. Es que entonces eran muy pocos. Eran 4 tarados. Y ahora somos tarados, pero más. Sí, eso ahora somos más. Ahora somos mainstream. Bueno, pues Nada. pregunta. Como has hecho en alguno de tus libros previos, ¿has metido algún enigma secreto, algo para...? Eso estaba preparado. Cuando he dicho antes que todos estos libros que he leído y he repasado y he subrayado, y muchísimos más, no me gustaba cómo explicaban los juegos, y cuando decidí escribir mi libro, me puse a pensar si había una manera de explicar los juegos. Pero yo no soy académico, yo no sé de estas cosas. Yo creo que sé algo de explicar cosas. Y entonces dije, pero un libro así o está clasificado de alguna manera o no te van a tomar en serio. Y entonces sí, hay un sistema de los juegos están clasificados sobre un orden preciso e impecable, pero que hay que descubrir, claro. Y el segundo volumen aún es más refinado. Estupendo. Pues Muchas gracias. pasamos entonces a
que os dedique los libros.